recordar un poquito qué es la ATM. Esto se ve muy... Ahí. Ajá. Bien. La ATM es una articulación de tipo diartrósica, y cuando se dice diartrósica es porque la componen varios huesos, ¿ok? O varias estructuras. De tipo sinovial y bicondilia. Bicondilia quiere decir que hay dos articulaciones, una a cada lado, una derecha y una izquierda. Está relacionada con funciones complejas como la masticación, la deglución, la fonética. Durante las funciones del sistema estomatognático pueden ocurrir alteraciones o desarreglos en su estructura. Ok, ella está conformada por todo eso que está ahí en la cápsula, ok, que encierra, está la fosa articular, está la eminencia articular, el cóndilo mandibular, el disco que divide la cavidad en dos, ese es el tejido retrodiscal, esa es la cápsula, la que vimos al principio, ok, y como les dije, el disco va a dividir la cavidad en supradiscal e infradiscal. Todo esto, y lo que hace la cápsula es envolver todo para que el líquido sinovial pueda estar dentro de la articulación, lubricándola y haciendo pues sus funciones de lubricación sin salirse. Esa es la función principal de la cápsula. Ok, entonces, como ya sabemos qué es la ATM, o ya lo recordamos, vamos a ver qué es un trastorno temporomandibular. Los trastornos temporomandibulares son conocidos como TTM, ¿ok? Entonces, los TTM son un conjunto de afecciones que obviamente afectan la articulación temporomandibular, pero que también afecta músculos masticatorios, ¿ok? Y que está caracterizado por dolor, ruidos articulares y limitación a la apertura mandibular. Son los signos, digamos que más comunes, los signos y síntomas más comunes, pero no son los únicos que pueden aparecer. ¿Bien? Los TTM no son una enfermedad única, sino un grupo heterogéneo de condiciones interrelacionadas, por lo que su etiología es multifactorial. Y por más que se estudian los TTM, siempre llegamos a una conclusión. Una de las causas que afectan más los trastornos temporomandibulares es la parte psicológica del paciente. ¿Ok? Y el estrés juega un papel súper importante en que aparezcan o no estos trastornos. Antes se creía que era la oclusión, que si la persona tenía una mala oclusión iba a tener un TTM. Ahorita cada vez se piensa menos que la oclusión es la causante de esto. Entonces, como ya dijimos, los signos y síntomas, digamos que más frecuentes son el dolor, la disfunción mandibular, que es esa limitación a la apertura y hacer movimientos de lateralidad y todo esto, y los ruidos articulares. Pero pueden aparecer ruidos articulares y el paciente no tener dolor, ¿ok? O pueden aparecer ruidos articulares y el paciente no tener limitación y no necesitar un tratamiento. Pero cuando hay dolor, el paciente va a requerir un tratamiento, y cuando hay disfunción mandibular, el paciente va a requerir un tratamiento. ¿Me expliqué? ¿Sí? O que son, desde el día 1 ha hablado de este fenómeno. Y el fenómeno, o lo que hace que se explique por qué unas personas tienen y otras no disfunción mandibular o TTM, trastornos temporomandibulares, es el concepto de tolerancia fisiológica. Cada persona es distinta. Lo que puede tolerar una persona, capaz la que está al lado no la tolera.
Y en esto se basa el por qué aparecen en unas personas los TTM y en otras no. La tolerancia fisiológica normalmente se dice que es una mala, se debe a una mala estabilidad ortopédica de la ATM. Cuando hay maloclusiones, cuando hay inestabilidad oclusal, o esto era lo que antes tenía más peso, pero también las causas genéticas, causas del desarrollo y iatrogenias, problemas estructurales de cada uno de los componentes, factores sistémicos del paciente, el género y la dieta. O sea, es demasiado ambiguo, son demasiadas las cosas que pueden causar un TTM según esto. Pero ¿qué va a hacer que cada uno, que se desencadene o no un TTM? Estos tres factores. Vamos a tener en cada paciente un factor predisponente. Por ejemplo, un factor predisponente puede ser un problema estructural. Un paciente que haya tenido un accidente y en algún momento tuvo un problema o llevó un golpe en la parte de la ATM. ¿Ok? Eso puede ser un factor predisponente. Nos predispone a que podamos tener un TTM, pero no quiere decir que porque eso está vaya a haber un TTM. ¿Ok? Después tenemos el factor desencadenante, que normalmente es el estrés o los problemas psicológicos, ¿sí?, del paciente, que al final termina haciendo que haya estrés y que haya ansiedad. Y el factor perpetuante es el que hace que se vuelva crónico. El factor que hace que eso se quede ahí para siempre. El que hace que no nos curemos nunca. Y que cada vez que comamos chicle, por ejemplo, nos duela la mandíbula. Porque es que los otros dos factores ya están ahí y no los hemos detectado. ¿Ok? Bien. La prevalencia. Y lamento de verdad decir que cada vez y esto es para tomar conciencia, cada vez que una enfermedad o que un trastorno depende del estrés, la prevalencia es mayor en mujeres. Y mayor en mujeres entre los 25 y 55 años. Normalmente las mujeres que están haciendo entre esa edad. ¿Cómo? Están terminando de estudiar, trabajar, tienen chamo. ¿Ok? Entonces, el 60% de la prevalencia de los TTM la tenemos las mujeres. Pero también, como nuestra materia es sobre adultos mayores, ¿ok?, vamos a ver cuál es la prevalencia en ellos. Por lo menos tenemos este estudio de prevalencia que se hizo en Santiago de Chile, en un grupo de adultos mayores. Listo. En un grupo de adultos mayores entre una edad comprendida entre 60 y 90 años. El 47% de los adultos mayores examinados presentaban al menos un diagnóstico. Y con un diagnóstico quiero decir que o dolor, o ruido, o limitación. ¿Sí? Los diagnósticos más prevalentes fueron del tipo articular. ¿Recuerdan que la TTM era articulación y músculos? ¿Ok? Entonces todos eran relacionados con la articulación. El más común fue el desplazamiento discal con reducción. Es decir, el disco se desplaza y es cuando aparece el que escuchamos en la articulación. Pero el trastorno más común fue los degenerativos. Fue el trastorno más común en este grupo de ancianos. Y obviamente los musculares. En este otro estudio, la muestra fue más pequeña, fue de 30, 25 mujeres y 5 hombres mayores de 65 años. El 93% de los participantes presentó al menos un signo o síntoma de TTM. La sintomatología fue crepitus, o sea, ya no era clic, 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 sino que ya era, el crepitus es como cuando pasas una lija por una superficie, una lija muy fuerte, ¿ok? Seguido por una apertura alterada, un patrón de apertura alterada. Dolor muscular, dolor articular
articular y también ruidos tipo clic. El 37% presentó patologías degenerativas de la ATM, incluyendo artralgia, osteoartritis y osteoartrosis. Entonces quiere decir que en nuestro grupo de estudio en esta materia, que es la población geriátrica, lo más común son las enfermedades degenerativas de la ATM. ¿Bien? ¿Y dónde están más o menos ellas? Esta es, así como de forma somera, la clasificación, porque es mucho más grande. ¿Ok? Y si nosotros vemos TTM, desórdenes, dolor del ATM, desórdenes, y tenemos las enfermedades de la ATM. Y dentro de esas enfermedades tenemos las enfermedades degenerativas. ¿Sí? Se los puse todo en anaranjado. Y dentro de estas enfermedades tenemos osteoartritis y osteoartrosis. Y en eso es lo que nos vamos a enfocar en la clase de hoy. Entonces, ambas son condiciones inflamatorias de bajo nivel que ocasionan una erosión del cartílago articular y degradación del hueso subcortical adyacente. Es decir, me va a atacar el cartílago, es decir, el disco, pero también me va a atacar el cóndilo. ¿Sí? Ok. La osteoartritis se basan en alteraciones óseas que están activas. Es decir, es algo que no ha parado, es algo que se está moviendo y que está activo ocurriendo. Mientras que la osteoartrosis es crónica. Es una remodelación y una condición que me va a ir, digamos que remodelando la parte ósea y el cartílago, pero es crónica, es decir, no va a ser rápida, va a ser más lenta. ¿Ok? Bien. Entonces, díganme. Quiere decir que la osteoartritis no se va a ver radiográficamente y la osteoartrosis. Ambas se van a ver radiográficamente en un momento y ya lo vamos a ver. Entonces, como ambas son lo mismo, solamente que una es aguda y la otra es crónica, bien, vamos a hablar de la osteoartritis, que es la más rápida, la que ocurre más rápido, aunque todo termina ocurriendo igual. ¿Ok? Es simplemente el cambio para saber que una fue muy agresiva y la otra fue más lenta. Bien, entonces, la osteoartrosis es considerada una adaptación mal sucedida o mal ejecutada de la ATM cuando es sometida a fuerzas mecánicas como la alteración del complejo cóndilo-disco. Todo empieza por el disco articular. El disco articular empieza a estar mal y el cóndilo va a empezar a estar mal. Y si ustedes se empiezan a revisar entre ustedes, estoy seguro que hay muchos de ustedes que ya tienen un clic, por lo menos. Eso quiere decir que hay ya un problema de disco que tenemos que vivir. Que no siempre no es que van a salir de aquí y yo necesito una férula. No. Pero sí es algo que tienen que empezar a pensar que puede derivar en otra cosa después. Porque en los problemas del complejo cóndilo-disco empiezan a muy tempranas edades. ¿Bien? Ok. La etiología, como dijimos, es multifactorial. Entonces, exceso de carga articular, trauma, factores genéticos para funciones como el bruxismo, la masticación unilateral, morder objetos, oclusión inestable, desarreglos internos de la articulación, edad, enfermedades sistémicas, alteraciones hormonales, eso es todo. Todo causa osteoartrosis. Pero ¿cuál es la gran diferencia? La tolerancia fisiológica. Cómo nuestro organismo o el organismo de cada uno tolera todas estas cargas de las que estamos hablando. Hay personas que tienen una alta tolerancia fisiológica, así como hay personas que tienen un alto umbral del dolor, y hay otros que no los pueden ni ver porque ya les duele. ¿Ok? Bien, entonces, toda la etiología va a depender de la tolerancia fisiológica. Prevalencia.
de un 8 al 16% de la población puede tener un compromiso uni o bilateral. Ok, pero ¿cómo ocurre esto? Ya vamos para allá. Ajá, ¿cómo ocurre esto? Normalmente todos nuestros huesos y nuestros cartílagos, a medida que vamos avanzando en la vida, ellos van sufriendo un remodelado que desde su superficie que es totalmente funcional, ¿ok? Y es fisiológico. ¿Qué pasa? Y tiene que ver también mucho con la tolerancia fisiológica, que aquí se le pone como capacidad adaptativa, ¿ok? Entonces, cuando este remodelado funcional tiene que ser tan rápido, porque hay una fuerza externa complicada o un problema o uno de estos factores desencadenantes, la capacidad adaptativa se excede. Y entonces es cuando empiezan a aparecer problemas en el cartílago y empieza a haber un remodelado de la superficie articular anormal. Entonces, claro, cuando está aguda, que está empezando, no va a haber signos radiográficos, porque el cartílago va a estar normalito, ¿sí? Pero a medida que va avanzando y se va remodelando mal el cóndilo, entonces sí vemos imágenes radiográficas, como por ejemplo aplanamiento de los cóndilos, ¿sí? Lo que habría en ese caso de que aparecieran esos aplanamientos en las panorámicas y todo esto es estar haciendo un chequeo continuo para ver qué tan rápido se está dando ese aplanamiento, ¿sí? Bien, entonces empezamos a tener un remodelado disfuncional y entonces el disco empieza a tener una fuerza toda rara, porque es como cuando tenemos dañada la oclusión. No es igual que la oclusión tenga las 4 patas de la mesa, de la silla, a que la silla ahora tenga una sola pata, ¿sí? De la cual no hay estabilidad ahí. Entonces más o menos eso es lo que pasa con el cóndilo. Hay un remodelado disfuncional atípico, anormal, y el cóndilo, el disco empieza a sufrir las consecuencias. Entonces, ¿qué va a hacer? Es una hipoxia. Y si hay una hipoxia, es decir, que no hay oxígeno, que no hay nutrientes. Y si no hay nutrientes, no hay una remodelación y están llegando todas las células que tienen que llegar. Entonces hay una disminución del óxido nitroso, del óxido nítrico, hay liberación de radicales inflamatorios y lo peor es que hay degradación del ácido hialurónico, que es, digamos, que la vitamina de nuestros cartílagos. Si nuestros cartílagos no tienen suficiente ácido hialurónico, ellos se van a degradar y se van a ir dañando, y esto cuando aparecen las perforaciones en los cartílagos, ¿sí? Y como sabemos, los cartílagos aparecen en las articulaciones entre hueso y hueso para que no haya crepitus y no haya unión hueso con hueso, ¿ok? Que es mucho más duro. Bien, entonces también se producen citoquinas proinflamatorias, que son estas que están aquí. ¿Y qué tenemos? Tenemos que va a haber destrucción del cartílago y destrucción del hueso. Y ahí va a ser clarito en la parte radiográfica. Va a ser clarito. Por eso es que es importante conocer cuál es la fisiopatología para nosotros poder entender cuando veamos una radiografía en qué estadio puede estar el paciente. Bien, entonces aquí tenemos. ¿Qué pasa? Que cuando apenas está empezando no hay dolor. Puede haber un sonido articular, sí, pero no hay dolor. ¿Por qué? Porque es que no se están tocando estructuras nerviosas, entonces no hay dolor. Pero cuando empieza ya la degradación del disco y se empieza a tocar hueso o empiezan a haber roces entre las dos superficies óseas, ahí es que empieza el dolor del paciente. Pero vamos a tener un problema. Cuando haya dolor,
ya hay un problema serio que atacar. Bien. Entonces, aparecen las manifestaciones clínicas. Los ruidos articulares y limitación limitación de los movimientos mandibulares, dolor asociado a nivel articular, al principio intenso y luego disminuye, perdón, vamos un momentico atrás, que me equivoqué yo. Ok, cuando hay dolor, cuando está empezando la patología, tenemos toda la parte nerviosa, ¿sí? Tenemos toda la parte nerviosa del cartílago, de los ligamentos y todo eso. Y entonces hay mucho dolor, ¿ok? Al principio hay mucho dolor. Discúlpenme que yo me equivoqué. Al principio hay mucho dolor. Después, a medida que las superficies se van degradando, es que ya no hay terminaciones nerviosas y entonces no hay dolor. Es decir, cuando el paciente dice que es que yo siempre sufría mucho de la ATM y después el dolor se me pasó, ahí hay que pensar. ¿Ok? ¿Sí? Discúlpenme tranquilo. Chévere. Ando con mi barrio. Bien, entonces volvemos a las manifestaciones clínicas. Ruidos articulares durante los movimientos mandibulares, sobre todo apertura y cierre. Dolor asociado a nivel articular y muscular, al principio muy intenso, porque están las terminaciones nerviosas ahí. Y luego, pues va a disminuir porque ya no hay cartílago que duela y ya no hay hueso que duela. ¿Sí? Hay desviación en la apertura hacia el lado afectado. Esto sobre todo si es unilateral. Bien, ¿por qué? Porque si es unilateral, pues él se va a desviar. Porque es que no tengo el mismo aguante de los dos lados. Entonces él se va a desviar al lado en el que tengo el problema, porque es el que está cojo. ¿Sí? Entonces, de disminución en la movilidad de la ATM. Y esto ocurre cuando vemos osteofitos en las radiografías. ¿Qué son los osteofitos? Son como pequeñas partes de calcificaciones o punticos de calcificación que van a estar nadando en el líquido sinovial y que a veces son tan grandes que no permiten que la articulación se mueva. ¿Sí? Ok. Cuando es bilateral, puede ocasionar la presencia de una mordida abierta anterior, porque el paciente puede decir, no, pero ya yo llegué a mi máximo, pero es que los cóndilos están muy pequeños. Bien. Mostrando contactos oclusales solo a nivel del sector posterior, en el caso de que tengan diálisis. Las manifestaciones radiográficas. Los primeros estudios no generan cambios identificados. No hay cambios. Después puede aparecer una esclerosis del hueso subcondial, es decir, lo vamos a ver más clarito que el resto de la estructura ósea. Va a haber erosión, es decir, una forma irregular del cóndilo. Aplanamiento de las superficies articulares, que lo hemos visto en muchas radiografías panorámicas. Deformación de la superficie condilar, porque nuestro cuerpo siempre va a intentar adaptarse a lo que está pasando. Y a veces la adaptación lleva a que se deforme todo lo que tenemos, porque es que tenemos que adaptarnos a lo que nos está pasando. Los osteofitos, que ya les dije que era, y disminución del espacio articular. Y si hay disminución del espacio articular, es decir, que ya no va a haber ese espacio intra e infra. A veces llega a ser un solo espacio porque perforó el disco. O el disco se degradó. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues obviamente con una radiografía panorámica y con una tomografía. Pero se supone que en los primeros estadios no se va a ver, ¿cierto? Y que si empezó con un problema del disco, el disco no me va a aparecer ni en la radiografía panorámica ni en la tomografía. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que tomar la resonancia magnética.
que es la que nos va a decir cómo están los ligamentos, cómo está el disco, cómo está la parte que no es ósea de la articulación, que es importante y es como vemos por donde empieza el problema. ¿Cuál es el tratamiento? Siempre el tratamiento de elección responderá a qué estadio de la enfermedad tenemos. Pues si tenemos solamente dolor, pero aún el disco no está sufriendo problemas, pues atacamos el dolor. Más nada. No tenemos que tocar más nada. Ahora, tenemos ya una degradación del disco, hay que hacer otras cosas. Entonces, según el estadio de la enfermedad, de los signos y síntomas y de los factores de riesgo preexistentes. Si tenemos un factor de riesgo, tenemos que tratarlo. El enfoque es suprimir el proceso inflamatorio activo, es decir, pararlo, frenar el proceso inflamatorio para que no siga. Prevenir el incremento de la desarmonía estructural y, obviamente, aliviar el dolor del paciente, porque es lo primero por lo que va a la consulta. Tenemos tres tipos de tratamiento. Primero tenemos el no invasivo. El no invasivo es usar los AINES por su efecto de inhibición de la ciclooxigenasa. De 7 a 0 días. De 7 a 10 días. Y puede ser ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. Hay unos ibuprofenos sobre todo que vienen con relajantes musculares. Esto funciona solamente si los músculos están metidos en todo este paquete. Pero si el tema es solamente la articulación, no creo que ayude mucho el relajante muscular. Aunque por experiencia, siempre los músculos están metidos en el problema. Porque al haber una disfunción, los músculos intentan acomodarse a lo que está pasando y empiezan a sufrir también, porque no están en su actividad o en su dirección de actividad normal. Bien, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, porque ellos estimulan la síntesis de glicosaminoglicanos en los condrocitos, que son los formadores de los cartílagos, y la acción antiproteasa del sulfato de condroitina brinda mayor eficacia en el retraso del proceso degenerativo. Otro de los que no son invasivos es la fisioterapia. Calor húmedo, pero también puede ser frío. ¿Por qué? Porque cada persona, como les estoy diciendo, es diferente. Hay personas que no responden al calor igual que al frío. Hay unas a las que el calor los relaja muchísimo y hay otras a las que es el frío el que hace el favor. ¿Okay? También aplicación de compresas frías, por eso les estaba diciendo de los dos. Ejercicios terapéuticos de movimiento mandibular y ultrasonido y estimulación electrogalvánica, que es lo que normalmente usan los fisiatras, los fisioterapeutas, que se llama TENS. ¿Sí? Bien. Pero tenemos este artículo en donde se le hizo fisioterapia a una muestra, aquí fueron 57 pacientes, ¿sí? ¿Qué hicieron con estos pacientes? Llegaron y nos agarraron, ¿sí? Ya tenían un TTM, un signo o síntoma de TTM, sobre todo dolor, y los sentaron y les dijeron, bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Estos son los estiramientos que ustedes tienen que hacer. Y los dividieron en 3 grupos. A un grupo le pusieron solo frío y calor. A otro grupo le pusieron frío, calor y el tenis. ¿Sí? Pero a otro grupo le dijeron, tienen que hacer estos movimientos. Le pusieron movimientos de apertura, de cierre, de lateralidad, incluso movimientos de la parte del cuello, ¿sí? Para estirar todo lo que es la musculatura del cuello. ¿Cuál fue el grupo al que mejor le fue? Al grupo que hizo, además de todo esto, los movimientos de estiramiento. Pero dentro de ese grupo, a las personas que mejor les fue, eran los que estaban jubilados y no tenían nada que hacer.
¿Por qué? Porque tenían todo el tiempo del mundo para sentarse, 45 minutos, abre, cierra del lado, que tal, que no sé qué más, que sube la cabeza, que baja la cabeza. Como tenían más tiempo para hacer estos movimientos, pues ellos simplemente tuvieron muchas más mejorías que el resto de sus grupos que hizo lo mismo. Entonces, la fisioterapia sí funciona, pero hay que darle el tiempo. Y el paciente tiene que poner de su parte. Y esto se los quiero comentar no nada más para los TTM, sino para todo lo que nosotros hacemos. Nosotros podemos ser los mejores odontólogos y dar los mejores tratamientos, pero si el paciente no pone de su parte, no importa lo que hagamos, ¿ok? Entonces, siempre lo que hagamos tiene que ser lo mejor, pero educando al paciente de cómo se tiene que comportar, cuáles son los hábitos que tiene que suprimir, cuáles son los hábitos que tiene que mejorar. ¿Bien? Después tenemos el mínimo invasivo, y es la aplicación de ácido hialurónico y de corticosteroides en la parte intraarticular, ¿sí? Disminuye la fricción como lubricante de la articulación. Y la glucosamina parece ser tan efectiva como el ibuprofeno para tratar la osteoartritis de la AT. Pero ahora tenemos unos estudios sobre la eficacia del ácido hialurónico. Tenemos dos estudios sobre la eficacia del ácido hialurónico. Y en ambos estudios, el primero es una revisión sistemática, en la que se revisaron 22 artículos. En todos mejoró la osteoartritis y la parte inflamatoria con la inyección de ácido hialurónico. Y aquí abajo lo que estaban hablando era de cuáles eran las formulaciones disponibles en Chile. Sin embargo, como probaron varias formulaciones, determinaron que en todas las formulaciones había mejoría. O sea, la que encontraran en Chile, el paciente iba a tener una mejoría. ¿Pero qué hace el ácido hialurónico? El ácido hialurónico es una viscosuplementación o da una viscosuplementación y una viscoinducción. Una viscosuplementación porque restaura las propiedades reológicas del líquido sinovial. ¿Qué son propiedades reológicas? ¿Alguien lo sabe? ¿De qué? Reológicas. ¿No saben? Deberíamos saber. Porque las propiedades reológicas de un material es viscosidad, viscoelasticidad, plasticidad, y nosotros trabajamos con todo eso. ¿Ok? Entonces, en el caso de un líquido, la única propiedad reológica que nos interesa es la viscosidad. Entonces, ella va a restaurar esta viscosidad o la fluidez del líquido sinovial para que pueda mantener lubricado todos los componentes de la articulación, reduciendo la fricción intraarticular. Y la viscoinducción es porque tiene un efecto antiinflamatorio. Disminuye los mediadores proinflamatorios, produce analgesia, favorece la producción de ácido hialurónico endógeno y inhibe la apoptosis de los condrocitos. Es decir, que los condrocitos los activan. ¿Sí? Entonces, volvemos a la fisiopatología. ¿Dónde trabaja el ácido hialurónico? ¿Dónde está el cuadro? Ella inhibe, para que no haya degradación del ácido hialurónico, inhibe toda esta producción de citoquinas proinflamatorias para que no termine destruyéndose o para poder frenar esa destrucción del cartílago y de la superficie articular. Porque si el líquido sinovial se vuelve muy viscoso, no lo pica. Él tiene que fluir. ¿Bien? Dígame. En cualquier parte. O sea, en cualquier parte después de eliminar el dolor. Tú eliminas, lo primero que tienes que hacer es eliminar el dolor, porque si el paciente fue para eso, para que le quites el dolor.
Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo tú empiezas a hacer todo lo estudios, la resonancia magnética, o ya hay un clic. Si hay un clic, ya hay un problema de reducción. Y un problema de reducción puede llevar a una degradación del disco en el tiempo. Entonces puedes empezar a hacer la parte de las inyecciones con ácido hialurónico. Ok, y el invasivo ya son intervenciones quirúrgicas, pero tienen que ser consideradas solamente si ya nosotros hemos tratado todos los tratamientos conservadores. Porque mientras menos toquemos la articulación, pues mejor. Y de esto se van a encargar pues los cirujanos maximales. Entonces tendremos artroscopia, condilectomía, artroplastía, reemplazo autógeno del disco, reemplazo total de la articulación, dependiendo pues de cómo estén las cosas. Bien, entonces, conclusión. La primera fase es con dolor y la segunda fase de la osteoartritis es sin dolor. ¿Sí? Eso es lo primero que quiero que tengan claro. Y después, el paciente tiene que poner mucho de su parte en todos los tratamientos, pero como estamos hablando de TTM, en los TTM. De nada nos sirve a nosotros, no, necesita férula, y ácido hialurónico, no sé qué más, y el paciente comiendo chicle. No hacemos nada porque el chicle da un cansancio de la articulación y de los músculos, y si ellos no están muy buenos, entonces hay una inestabilidad, y eso lo que va a hacer es acelerar todavía más el proceso. ¿Ok? La otra cosa, los TTM no siempre los vemos a la primera, porque podemos ver algún clic, podemos escuchar un crepitus. Cuando hay un crepitus es porque ya hay un problema con el clic. ¿Ok? Entonces, a veces los primeros signos no nos alertan. A veces los primeros signos ni siquiera son dolor. Pero si la idea es que nuestro paciente siga con nosotros, debemos llevarle la historia del TTM, ¿sí? Y de las cosas que van apareciendo, porque es que es la única manera. Y informarlo, o sea, no quedárnoslo nosotros, sino informarle al paciente. Mire, usted tiene un dolor y es probable que después pase esto y esto y esto. O es probable que usted, el problema que usted tiene del aplanamiento, de que no puede abrir bien, es por esto y por esto y por esto. Obviamente con palabras que él pueda entender. Pero siempre educar al paciente sobre lo que tiene es la única manera de hacer que él se haga responsable de su tratamiento, porque al final es su vida y es su cuerpo. Bien, entonces, la odontología trabaja con las manos, con la mente y con el corazón. Nunca lo olviden. ¿Ok? Listo. Muchísimas gracias. Gracias.